Bien, muchas gracias, alcalde. Buenos días, compañeros de la mesa. Buenos días a todos los propietarios aficionados al Alpine, que sois los verdaderos protagonistas de este acto. Buenos días a todos aquellos que habéis trabajado durante tantos años ya en Renault, porque también vosotros sois los protagonistas de esta jornada. Jornada que se monta como homenaje justamente a los que hicisteis posible esta maravilla que hoy es el mítico Renault Alpine. En el sector del automóvil y en particular en Renault estamos de aniversario. Este año se cumplen los 60 años del inicio de la fabricación de Renault en España. Os recuerdo que fue el 18 de abril de 1953 cuando salía de la cadena de Fasa el primer vehículo, un 4x4. 10 años más tarde, en 1963, tal día como hoy, 28 de septiembre, salía el primero de los Alpines que iban a ser fabricados desde 1968 a 1978. Estamos también de aniversario en el sector del automóvil porque nuestros amigos y compañeros de Michelin cumplen 40 años de su implantación en Valladolid. De modo que andamos de aniversario. De aniversario en un momento en el que, cuando se inicia la fabricación, estábamos haciendo de 25 coches día en Renault. Hoy sabéis que hemos fabricado más de 14 millones de vehículos que, fabricados en Valladolid, ruedan por todo el mundo, más de 22 millones de motores y más de 22 millones de cajas de velocidades. Todo ello fue posible porque un ilusionado equipo de fundadores, entre otros, pues por don Santiago López González, por Jiménez Alfaro, por Gutiérrez Elprún, estos dos últimos, como sabéis, fueron luego alcaldes de la ciudad de Valladolid, pero también industriales como Ignacio Caro, como Alonso Sánchez Puertas, todos ellos pilotados por don Francisco Mateo, que entonces era, os lo recuerdo, presidente del Banco Castellano, amén de presidente del Conde de Ansúrez, y fue él quien aglutinó el dinero necesario para poner en marcha aquella ilusión de gente de tierra de campos, que estábamos pensando más bien en si llueve o no llueve, como nos decía el alcalde, íbamos a empezar a convertirnos en una ciudad industrial que ha dado trabajo a miles y miles de personas. Pero el tema del automóvil en Valladolid no es un tema nuevo. El tema del automóvil en Valladolid, que es tanto como decir en España, arranca en 1860, precisamente con un ingeniero vallisoletano, Pedro Rovira, que construye y realiza el primer viaje en automóvil que se hizo en este país. Fue entonces, en 1860, en un largo viaje que duró nada menos que 14 días, se unió por primera vez Valladolid con Madrid, acontecimiento tan importante que mereció incluso la atención de la propia reina Isabel II, que salió al balcón del Palacio Real durante 2 veces, por cierto, para ver pasar aquel locomóvil, aquel automóvil, diríamos hoy, construido por el ingeniero vallisoletano Pedro de Rovira, y que constituye el inicio de la automoción en nuestro país. Cuando se inicia la fabricación en España, en Valladolid más en concreto, de Renault, tampoco estamos solos. Ya para entonces, coetáneamente, otra fábrica en Segovia fabricaba los coches que habían sido anteriormente, en una fábrica que había sido anteriormente fábrica de defensa antigás. Por eso se llamaban los DAXA, Defensa Antigás Sociedad Anónima. Bueno, la historia, como en todas las empresas, las hay de éxitos y las hay de fracasos. Lamentablemente DAXA cerró con 50 coches fabricados. Renault sigue fabricando hoy y con mucho futuro, y llevamos más de, como os decía, 14 millones de coches. Quiero hacer una referencia, por encontrarnos en Río Seco, a un hecho que algún historiador ha puesto ya de manifiesto, como es concretamente Pedro Carasa, de la Universidad de Valladolid, al reflexionar sobre la historia económica en estos 3 últimos siglos, puesto que se produce una coincidencia siglo tras siglo que tiene de protagonistas a los franceses, al transporte, y que curiosamente coincide a mitad de siglo. Empecemos por el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con la Ilustración, concretamente impulsado por
impulsado, como digo, por el marqués de la Ensenada, por Zenós de Segovia, se pone en marcha el Canal de Castilla. Va a ser la gran transformación de la comunicación del transporte en Castilla, obra por cierto inconclusa que tenía como aspiración llegar hasta el Cantábrico y poder llevar allí los productos de nuestra tierra. Mitad del siglo XVIII, como digo, en 1853, los franceses de por medio, porque son los que ponen la ingeniería y las finanzas y el transporte, en este caso el transporte fluvial. Un siglo más tarde, en 1853, siglo XIX, aparece otro elemento importantísimo de transporte, que es el ferrocarril. En ese momento, exactamente el 20 de febrero de 1853, se aprueba en Consejo de Ministros, por el entonces presidente Duque de la Victoria, la creación del ferrocarril Valladolid-Burgos. Y luego se iría derivando, incluso pues en una sinfonía escrita en letras minúsculas, pero no por eso menos querida y recordada, como fue el tren Burra que unía Valladolid con Río Seco. Esto ocurría el 20 de febrero, por eso en Valladolid tenemos una calle que se llama 20 de febrero, y ocurría con el presidente de gobierno Duque de la Victoria, por eso hay una calle que se llama así también Duque de la Victoria. Y es ya, y por supuesto, franceses, en cuanto que la inversión y la ingeniería también fue francesa. Y luego venimos al siglo XX, mediados del siglo XX, otra vez el transporte, en este caso por carretera, otra vez los franceses, en este caso Renault, y otra vez mediados de siglo, 1951-1952. Este es el contexto en el que se inicia la fabricación de Renault en España. Este es el contexto en el que 10 años más tarde, en 1963, van a salir los primeros Alpine. En este caso se trataba de un Alpine 108. Seguiríamos fabricando Alpines hasta 1978, en que de alguna forma se abandona, quizá no sé si con demasiado acierto, visto hoy con perspectiva histórica, la fabricación de esta maravilla que es el Alpine, para centrarse en la fabricación gran serie, puesto que en aquel año 1978 se inauguraba por su majestad el rey la fábrica de Renault en Palencia. Bien, de Alpine no soy yo el más indicado para hablar, tenemos personas en la mesa muy capacitadas. Yo tengo ocasión de leer incluso Alpine, Historia y Pasión de Segarra, de Jaume Segarra, que está aquí con nosotros y os dirá algunas palabras. Únicamente yo quisiera concluir diciendo que tanto el Canal de Castilla como el propio ferrocarril a través de la locomotora Vicar, como el propio automóvil FASA a través del 4x4, los tres han sido objeto de reconocimiento al más alto nivel por la Junta de Castilla y León. Canal de Castilla, la locomotora Micano y el 4x4 han sido declarados coches, o sea, bienes de interés cultural. Yo quisiera desde aquí, amigos del Alpine, amigos de FASA, pedir a la Junta de Castilla y León que nombre también como vehículo bien de interés cultural al mítico Alpine. La proclamación queda hecha, como veis, pública y solemne. Bueno, bienvenidos a Río Seco, me uno a las palabras del alcalde. Veréis una ciudad que está cargada de historia, cargada de patrimonio, cargada de cultura, cargada de gastronomía, de modo que os deseo que tengáis una jornada realmente feliz. Seguro que si hubiese estado por aquí vuestro poeta preferido, Félix Antonio González, por cierto, mañana se cumplen 4 años de su fallecimiento, hubiese escrito esos ripios tan jugosos que nos ofertaba frecuentemente el norte de Castilla. Bueno, no es así, pero concluiré diciendo simplemente que en una reunión previa a esta nos decía el hijo de don Santiago González, José Luis, que supongo que estará por ahí, que la historia de FASA era la historia de una ilusión. Yo estoy seguro que la historia del Alpine es la historia de una pasión, y como tal quiero que hoy los de dentro y los de fuera de Río Seco vivamos una jornada de pasión automovilística con el Alpine de protagonista. Muchas gracias. Gracias, señor Espinel. Desde luego tomamos nota de todo lo que nos acaba de decir y sin más doy la palabra a don Francisco Conde Díez Alegría, doctor ingeniero industrial, jefe de fabricación de Alpine de Valladolid, quien pronunciará unas palabras sobre la fabricación de Alpine en España.
Me van a dejar que ponga de pie porque estoy más a gusto de pie. Pues saludos a todos los presentes, mi agradecimiento al señor alcalde de Medina de Rioseco, a sus autoridades y a la población en general, y estamos muy contentos de haber celebrado y de celebrar este evento en esta ciudad tan famosa y tan hermosa. Quiero en primer lugar hacer un poco, los anglosajones tienen la costumbre de cuando tienen un documento que es top secret, al cabo de 50 años viene una desclasificación, y entonces se puede decir todo. Yo voy a decir algo, pero vamos, no todo, no puedo decir todo lo que sé, pero seguramente cosas que ustedes o no saben o no las tenían claras. ¿Por qué yo, que no soy vallisoletano, sino de lejos de Valladolid, aunque ojo, mi ciudad está ligada a Castilla y León, está ligada al Madrigal de las Altas Torres, a Medina del Campo, a Valladolid y por lo tanto a Medina de Rioseco? Porque la reina Isabel I de Castilla, fundadora de España, está enterrada en la Catedral de Granada, de donde yo soy, y todos los años hay un homenaje a ella y a don Fernando el de Aragón. El pueblo les aclama el 2 de enero de todos los años. Y yo de niño he preguntado a mis padres, ¿y por qué remolan el pendón? Porque estos hicieron la unidad de España. Bueno, pues yo después siempre tuve afición al automóvil. Voy a hablar un poco de mí, con perdón, porque así nos situamos bien en el contexto histórico en que el Alpine se desarrolló en Fasa. Yo